Joaquín Trueba siempre había detestado viajar en tren. Jamás entendió esa supuesta romántica de los viajes en ferrocarril. Todos esos árboles pasando volando por la ventana, ese desfile interminable de estaciones, le mareaban. El ritmo constante de las ruedas no lo relajaba, al contrario, le sacaba de quicio. ¿Dormir? Ni pensarlo. Para descansar, él necesitaba oscuridad total y silencio absoluto, dos cosas que un tren no podía ofrecer, ni de día ni de noche. Conociéndose, hacía lo imposible por evitar ese medio de transporte, aunque lo vendieran como práctico y accesible. Esta vez volvía a casa tras un viaje de trabajo largo y estresante. No había sacado billete de avión de regreso, porque no sabía con certeza cuándo volvería. Entonces, la secretaria local, con una sonrisa medio boba, le anunció feliz. «Joaquín, es un tren nocturno, en un día estás en casa», dijo animada. «Te saqué un compartimento privado». «¿Y por qué en tren?», preguntó él, conteniéndose para no perder los estribos ahí mismo. «No hay billetes de avión. Solo hay 2 vuelos por semana a Madrid. Hay que comprarlos con un mes de antelación», respondió ella. «Pues cómprame un billete en clase business», insistió Joaquín. «Perdón, Sara. Necesito un avión, ¿entiendes? No puedo perder un día entero de mi vida». «Ay, no. Los de business vuelan antes que los económicos», exclamó ella. «Pero no te preocupes, Joaquín, es un buen tren. Mi tía trabaja como azafata en él. Es más lento, claro, pero vas a descansar», dijo con total sinceridad Sara. Joaquín hizo un gesto con la mano, agarró el billete y se fue a preparar su equipaje. El tren, en el que se vio obligado a viajar y que le pareció desesperantemente lento, confirmó todos sus peores temores. Aparte de la tía de Sara que andaba por ahí entre los vagones, todo lo demás era un desastre. A los problemas que ya se esperaba se sumaron unos vecinos de compartimento insoportablemente habladores, una pareja de mediana edad y otro hombre, más o menos de la misma edad. Debatían con entusiasmo sobre los precios de los pisos, todos de acuerdo en que, con lo que cuestan hoy en día, no se puede comprar nada. ¿Y entonces para qué se pasan el día hablando de eso? Le daban ganas de gritar a Joaquín. La gota que colmó el vaso fue el juego de sábanas que le entregó una señora gorda y desaliñada, que apenas podía pasar por la puerta del compartimento de lo grande que era. Las sábanas tenían un color indescriptible, de esos que te quitan las ganas de usarlas. Junto a ellas venía una manta pesada y áspera, el doble de grande que la funda para cubrirla. Eso ya fue demasiado para Joaquín. En casa, cambiaba sus sábanas de satén o seda cada semana religiosamente. Y prefería no recordar cuánto tiempo le tomó encontrar su manta ideal. «Sabes, Joaquín, para alguien con tu experiencia de vida, esa manía por el confort es bastante rara», le decía su madre mientras observaba la fila de detergentes y suavizantes para ropa en su apartamento. Y su madre tenía razón, y no. Quizás fue precisamente la experiencia la que le enseñó a valorar la comodidad. Durante su juventud y buena parte de la adultez durmió en el suelo, en colchones inflables, en sillas juntas, en sofás y hasta en sillones plegables. A veces, incluso vestido y con zapatos, sin poder ni lavarse la cara. Así que ahora, cuando por fin su vida dependía solo de él, hacía todo lo posible por rodearse de comodidad. Para Joaquín, el tren era la concentración absoluta de incomodidad. Sus compañeros de compartimento, al parecer ya habiendo exprimido al máximo el tema de los precios inalcanzables de la vivienda, pasaron con el mismo entusiasmo a hablar sobre el cultivo de uvas en jardines particulares, felices de haber encontrado nuevamente almas afines. Joaquín, que intentó sin éxito interesarse en la viticultura, se levantó en silencio y se deslizó hacia el pasillo. Aferrado a la barandilla, trató de fundirse con el paisaje que corría al otro lado de la ventana. Pero esa fusión fue interrumpida por un grupo de adolescentes que cruzó el pasillo haciendo un gran alboroto. Se pegó contra la pared para evitar que lo pisotearan sobre la desgastada alfombra del suelo. «Perdón, disculpen», escuchó una voz femenina. Tras los adolescentes venía una joven de unos 25 años, caminando a paso rápido. Iba jadeando y trataba de acomodarse, sin mucho éxito, los mechones sueltos detrás de las orejas. «Clara, Lilia, Moisés», llamó, intentando no gritar pero asegurándose de que la escucharan. «¿Son tuyos?», preguntó Joaquín con una sonrisa. «Míos», suspiró ella. «Vaya. ¿Y no son demasiados para tu edad?».
bromeó él, fingiendo sorpresa. ¿Demasiados? ¿Qué? Ella lo miró confundida, luego entendió el chiste y se echó a reír. Ay, no. ¿Míos? Solo vamos juntos, los estoy acompañando. Somos el coro del colegio. Ganamos el campeonato regional y ahora vamos a Madrid al Festival Nacional. Por desgracia, añadió de pronto. ¿Por qué por desgracia? Joaquín se sorprendió de lo fácil que se le daba hablar con esa desconocida. Al menos, no sentía esa típica molestia que solía invadirlo al verse obligado a socializar con extraños solo porque compartían el mismo espacio cerrado. Pues imagínate. Rió ella. Si hubiéramos perdido, nos quedábamos en casa. Pero como ganamos, ahora nos toca este viajecito. En el tren no hay paz con ellos. ¿Y qué va a pasar cuando salgan del vagón? Puso los ojos en blanco con una exageración divertida. Bueno, yo creo que estás exagerando, rió Joaquín. ¿Ves a esos dos que están espiando desde el compartimento? Por lo menos esos parecen estar muy atentos a tu reacción. ¿Tú crees? Miró con duda hacia donde él señalaba. Bueno, ya veremos. Igual no me queda otra. Esos dos son tranquilos. Pero los que acaban de pasar corriendo, que parecían una estampida de elefantes, esos sí son un problema. Suspiró con ternura y miró por la ventana. Era bajita, delgada, pero con curvas agradables en los lugares justos, justo como le gustaba a Joaquín. En realidad, todo en ella, desde ese leve tono cobrizo de su cabello hasta sus piernas, incluso metidas en esos ridículos pantalones deportivos, le empezaba a parecer atractivo. Se preguntó si habría coche-restaurante en el tren y cómo podría invitarla a cenar sin parecer demasiado directo. Había que asegurar ese contacto, y no conocía mejor forma que despertar en alguien un poco de gratitud, aunque fuera con un gesto pequeño. Si salía bien, el resto del viaje podría no ser tan terrible. «Perdón, ¿cómo te llamas?», preguntó él. «Llevamos rato hablando y ni siquiera sé cómo dirigirme a ti». «Olea». La chica se acomodó el pelo con un leve gesto coqueto. «Y yo soy Joaquín», dijo él con una mueca divertida. «Simplemente Joaquín». Ella se sonrojó ligeramente, lo cual la hizo parecerle aún más encantadora. No había duda, esa chica era perfecta para una pequeña aventura pasajera. Solo faltaba encontrar la forma de alejarla un poco de sus adolescentes. «Olea», dijo Joaquín, poniendo cara seria, «verás, yo pasé toda mi infancia y adolescencia dedicado al deporte. También viajaba constantemente a campamentos y competencias, y sé muy bien lo que se les pasa por la cabeza a tus chicos. Están fuera del control de sus padres, el entorno es nuevo, se sienten libres, es normal. Si quieres, puedo hablar con ellos. No te prometo que se sienten a leer en silencio hasta llegar, pero por lo menos dejarán de correr por el tren». «Ay, no hace falta. Ya hablo yo con ellos. La clave es tranquilizar a Lilia, que es la más inquieta. Moisés y Clara solo la siguen». «No, no, de verdad, me encargo yo. Pero igual gracias por ofrecerte. Si llego a desesperarme, no dudes que te buscaré. Por cierto, ¿en qué compartimento vas tú?». Era una pregunta inocente, pero bastante directa. «Bueno, la idea del restaurante ya la tengo asegurada», pensó Joaquín con satisfacción, y decidió pasar al ataque. «Olea, ¿y si me animo a sacarte un rato de tus obligaciones de profesora? Tú también necesitas descansar un poco. Mira, podríamos encerrar a tu banda en su compartimento y huir. O tengo otra idea», empezó a hablar deprisa al notar que ella lo miraba sorprendida, sin saber si hablaba en serio o en broma. «¿Qué opinas si les prometo a cada uno de tus alumnos 20 euros a cambio de una noche tranquila? ¿Crees que lo tomarían en serio?». «No sé ni qué decir», dijo Olea, algo desconcertada. «¿Y por qué harías eso?». «Bueno, es obvio». Joaquín suspiró y bajó la mirada con fingida timidez, sabiendo que ese gesto siempre funcionaba con las mujeres. «Simplemente me encantaría pasar la noche contigo e invitarte al restaurante. Aunque no estoy seguro de que este tren tenga uno». «Sí tiene», asintió Olea de inmediato, traicionándose por completo. «Perfecto», exclamó Joaquín. «Entonces solo nos queda decidir en qué estación bajamos a tus pequeños demonios para que no molesten». Parece que empezaba a acostumbrarse a sus bromas, porque Olea sonrió, aunque con algo de inseguridad. «Ay, no hace falta llegar a tanto», dijo ella, ruborizándose. «Además, no viajo sola».
Hay otro profesor con nosotros. Entonces está todo resuelto, dijo Joaquín, tomándola decididamente de la mano y dándole un apretón lleno de intención. Así que nos vemos en... Un ruido se escuchó desde el otro extremo del vagón. Los tres adolescentes, incapaces de canalizar su energía de otra forma, regresaban haciendo escándalo. Reían a carcajadas, intercambiando expresiones que solo ellos entendían. El tren se inclinó bruscamente en una curva, y al no agarrarse de nada, cayeron todos juntos dentro de un compartimento con la puerta entreabierta. Olea soltó un suspiro agotado y salió corriendo hacia la escena. Desde el compartimento ya salían los chicos, muertos de risa, mientras los pasajeros se quejaban con voz molesta. «Chicos, así no se puede comportar uno. Lilia, Moisés, esperen. Les pedí que no corrieran por el vagón, y mucho menos haciendo este escándalo». Olea se movía entre ellos, gesticulando con frustración. «Pidan disculpas inmediatamente a las personas de ese compartimento». «Sí, claro», respondió Lilia, que no era más baja ni menos corpulenta que su profesora. «Que se disculpe la compañía ferroviaria. Demasiadas curvas». «¿Te parece gracioso?», le dijo Olea. «A mí sí», Lilia sonrió con descaro. «Y a ellos también», señaló a sus amigos, que seguían riéndose. «Y usted, señora Olea, no tiene sentido del humor, todo el mundo lo sabe. Usted está para acompañarnos, así que acompáñenos y no moleste mientras nos estiramos un poco». Olea claramente se quedó sin palabras ante la descaradez de Lilia, y Joaquín, que había estado observando la escena en silencio, decidió intervenir como todo un caballero para defender a su casi dama. «Buenas tardes, juventud. Escuchad bien. Como pasajero de este tren, pienso presentar una queja formal a la compañía ferroviaria. Pero ahora mismo, vosotros vais a disculparos por vuestro comportamiento y regresar tranquilamente a vuestro compartimento. ¿Y tú quién eres para decirnos lo que tenemos que hacer?». La chica que discutía con Olea, evidentemente la líder del pequeño grupo, se plantó con los puños en la cintura y miró a Joaquín con firmeza. «A ver, jovencita. Lilia, no». Él intentó tocarle suavemente el antebrazo, pero ella se zafó de inmediato y dio unos pasos atrás. La chica era bastante alta y fuerte, con el cabello largo y rubio, los labios finos apretados con terquedad y unos ojos grandes, sorprendentemente dulces, inocentes, de esos que uno imaginaría en un conejito o cervatillo de cuento. Esos ojos contrastaban de forma extraña con su expresión dura y la forma insolente en que hablaba sin pensárselo ni un segundo. «Qué chica más rara», pensó Joaquín, incapaz de apartar la vista de su rostro. Había algo en ella que le resultaba familiar, pero no lograba recordar a quién le recordaba, en parte por la expresión tensa y desafiante que tenía. Lilia, incómoda por esa mirada tan fija de un hombre desconocido que, por alguna razón, parecía haberse encaprichado con ella, se enfureció aún más. De un tirón nervioso ajustó el cuello de su camisa y la cadenita que colgaba de su cuello, y miró a Joaquín con rabia. «Déjeme en paz, oye. Usted no es mi profesor, ni mi entrenador, ni mi padre para darme órdenes». La palabra padre la gritó con una carga especial. Quiso que sonara con desprecio, con desdén, pero lo único que transmitía era dolor. Decirla le costaba. Dolía, como si cada sílaba le pinchara por dentro. Era tan evidente, que Joaquín se quedó helado. «¿Me oye? No es mi padre», gritó otra vez, pisando fuerte el suelo. Y de pronto, para sorpresa de todos, rompió a llorar, alto, con rabia y tristeza. Fue tan inesperado que todos se quedaron paralizados. Joaquín no supo qué hacer. Olea corrió hacia Lilia para calmarla, y los otros chicos, incluso los que venían del compartimento de al lado, se acercaron a rodearla y consolarla. Poco a poco, los sollozos fueron perdiendo fuerza y ritmo. Olea, echando una mirada impotente a Joaquín, se llevó a Lilia al compartimento. Los demás, en silencio y visiblemente confundidos, la siguieron. Joaquín se quedó solo. Aún afectado por aquel estallido de agresividad seguido por un llanto desconsolado, negó con la cabeza. «¿Qué carácter tiene la juventud de hoy?». Sonrió con ironía, intentando recordar si en su juventud también se vivía todo con tanta intensidad. Apoyado de espaldas contra la ventana, con el codo sobre la barandilla, echó un vistazo por el vagón, esperando ver aparecer a Olea para concretar los planes de la noche. Y de repente, algo brilló a sus pies. Se agachó y recogió un pequeño objeto.
En su mano quedó un colgante, aparentemente de plata. Tenía una forma muy curiosa, casi triangular, hecho con dos patines unidos por la punta, uno estilizado, de patinaje artístico, y otro más robusto, de hockey. Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando Joaquín era apenas un niño de unos 10 años, jugaba en el patio de su edificio y, corriendo sin mirar, se cruzó justo frente a un columpio. Uno de sus amigos, que había levantado el asiento de madera lo más alto que pudo, lo soltó, sin darse cuenta de que Joaquín estaba justo en el camino. El asiento le dio de lleno en el estómago con una fuerza brutal, y al caer al suelo, Joaquín sintió que pasaban al menos 5 minutos antes de que pudiera volver a respirar. El aire no regresaba, y cuando finalmente lo hizo, dolía tanto que parecía un castigo. Ese momento de pánico absoluto, de no poder tomar aire, quedó grabado en su memoria para siempre. Años después, durante su carrera deportiva y más adelante, cuando le ocurrieron muchas cosas, algunas por accidente, otras a propósito, algunas sin intención, otras con crueldad, nunca volvió a sentir algo tan doloroso y aterrador como aquella vez, tirado bajo los columpios de colores alegres en un parque infantil. La angustia de querer respirar con desesperación y no poder hacerlo era, hasta hoy, uno de los recuerdos más intensos de su vida. Ahora estaba de pie en el pasillo del vagón, con el traqueteo de las ruedas de fondo, agarrado al pasamanos, pero sentía que estaba otra vez en el suelo, bajo aquel columpio. Durante unos segundos se quedó ciego, sordo, paralizado. No podía respirar. El aire simplemente no entraba, como si se estrellara contra una pared invisible. Se tambaleó y probablemente habría caído si no fuera porque, de pronto, una voz lo trajo de vuelta. «Joaquín. Joaquín. ¿Qué le pasa?». Alzó la vista con ojos desenfocados, y entre la niebla apareció la silueta de una mujer. Con un esfuerzo de voluntad, logró sacudirse esa oscuridad interior, ese vacío sin color, sin sonido, sin oxígeno. Finalmente, el aire que tanto había intentado inhalar entró de golpe en sus pulmones con un ruido violento. «Joaquín, ¿está bien?». Se ha puesto blanco como una hoja, ¿le pasa algo? Frente a él estaba Olea, mirándolo con sorpresa, tratando de entender su expresión. Joaquín sacudió la cabeza, como espantando una visión, y la observó como si la viera por primera vez. Ella, sin notar, o sin comprender, esa mirada extraña y perdida, empezó a hablar sin parar. «Ay, Joaquín, perdónanos, ¿sí? Lilia en realidad es una buena chica, solo que algo temperamental, y con el tema de su padre tiene una especie de trauma. Lo más curioso es que, por lo que sé, nunca ha tenido uno. Nunca. Ya sabes cómo son los adolescentes, todo lo sienten al límite. De ahí la agresividad, los ataques, las crisis. Pero ya está más tranquila. Así que, acepto tu invitación. Joaquín». Él sentía como los bordes del colgante, apretado en su puño, se le clavaban en la mano con una punzada constante, casi insoportable, pero no la cambiaría ni por el mayor de los placeres. Esa pequeña tortura era lo único real en ese momento. Miró a Olea con los ojos vacíos, completamente ausente. Su rostro, ahora pálido de verdad, brillaba por el sudor, los ojos parecían hundidos, perdidos en otro tiempo, en otro lugar. Por fin, con esfuerzo, abrió los labios, sin tener la menor idea de quién era esa mujer, de qué le hablaba o qué quería de él. Lo único que deseaba era quedarse solo, encontrar un rincón donde nadie lo molestara, abrir la mano temblorosa y mirar con atención el colgante que apretaba con tanta fuerza. Verlo bien, asegurarse. Asegurarse de que era ese. El único en el mundo. El que reconocería entre millones. «Bueno, lo del restaurante», dijo Olea, ya desconcertada, empezando a sentirse ridícula. «Me habías invitado al restaurante. Solo que no fijamos la hora». «¿Restaurante?». «Ah, sí. Restaurante. Claro. Perdón, yo necesito irme». Balbuceaba sin mirarla, murmurando algo apenas audible para ella. Debo mirar, comprobar, estar seguro». Pasó junto a ella y desapareció tras una puerta. Olea lo siguió con la mirada, se encogió de hombros y, murmurando algo sobre tipos raros que no saben lo que quieren, suspiró decepcionada y se fue hacia su compartimento. Joaquín estaba agachado, con la espalda y la cabeza apoyadas contra la pared temblorosa del vagón. Por suerte, no había nadie allí. Aunque si alguien hubiera salido, probablemente ni lo habría notado.
Estaba solo, contemplando el pequeño objeto plateado en la palma de su mano, un colgante finamente trabajado, en forma de dos patines unidos por la punta, uno de patinaje artístico, delicado, el otro, más robusto, claramente de hockey. Cada detalle era perfecto, los diminutos nudos de los cordones, los dientes de la cuchilla del patín artístico, la lengüeta sobresaliendo del botín del hockey. Cuando Joaquín, en medio del pánico, pensaba que podría confundir ese colgante con otros parecidos, se estaba mintiendo. Sabía perfectamente que no podía haber millones, ni miles, ni siquiera decenas de colgantes como ese. Aquella joya era una pieza única, rara y valiosa, hecha por un orfebre a medida. Muy probablemente, era, y seguía siendo, la única en el mundo. Y aún así, pese a saberlo, Joaquín seguía esperando que no fuera ese. Sabía con total certeza cómo confirmar o descartar la verdad en un segundo. Bastaba con mirar. Bastaba con admitir, sin escapatoria, aquello a lo que temía ponerle nombre. Como si se armara de valor para algo insoportablemente difícil, suspiró y, con la mano temblorosa, dio vuelta el colgante que tenía en la palma. Lo miró, cerró los ojos, volvió a mirar. En el borde de la bota de patinaje artístico estaba grabada la letra O, en la del patín de hockey, la letra J. Cerró el puño con fuerza, como si quisiera aplastar el pequeño objeto de plata, borrarlo del mundo. Sintió humedad y, confundido, miró su mano. De entre los dedos apretados salía sangre. Se dejó caer de nuevo contra la pared del vagón y cerró los ojos. Los padres de Joaquín eran una pareja feliz y unida. Desde que se conocieron, hacía ya muchos años, habían sabido conservar no solo el respeto y la complicidad mutua, sino también ese amor verdadero y sincero que tantas parejas intentan hacer pasar por simple costumbre. Era algo sorprendente. Sobre todo teniendo en cuenta que el padre de Joaquín, Roque, era militar de carrera y, después de arrastrar a su mujer por distintas ciudades, terminó instalándola en su pueblo natal, mientras él seguía yendo de misión en misión por todo el país. Roque y yo no tenemos tiempo de hartarnos el uno del otro, decía Franca en broma, revelando el secreto de su matrimonio feliz. Justo cuando empiezo a tener ganas de pelear, él se va a otro viaje. Así llevamos años viviendo en armonía. Él en un rincón del país, yo en otro. Roque adoraba a su esposa. Una vez, viendo a Franca, recién graduada de medicina, en una reunión donde ambos habían terminado por casualidad, no pudo pensar en nadie más. Solo iba a pasar 5 minutos a visitar a un viejo compañero del colegio y se encontró en medio de un grupo de jóvenes que reían y charlaban animadamente. Él, con su uniforme militar, destacaba entre todos los que llevaban vaqueros rotos y camisetas arrugadas como un halcón entre gallinas. Franca, por supuesto, no pudo evitar fijarse en aquel hombre alto, de hombros anchos, ojos azul intenso y una postura tan impecable que parecía sacado de una novela. Cuando él se acercó, la miró con una ligera inclinación de cabeza y le ofreció bailar, tan elegante y sereno como un oficial de ficción. Franca se asustó. Se imaginó, en un segundo, que él la arrastraría a un vals, y ella, pobre tonta, no tenía ni idea de cómo se bailaba eso. Temió hacer el ridículo. Por suerte, al segundo siguiente, Franca tuvo un pensamiento salvador, que aquel lugar y esa gente no eran precisamente el ambiente ideal para un baile tan refinado. Pero ya era tarde. Se había perdido en los ojos del capitán, sin remedio. Al parecer, fue amor a primera vista. Al menos para Roque, que tomó la decisión con la rapidez y determinación de un militar. Amo a su hija, declaró 3 días después de conocerla, frente a los padres de Franca, que estaban aterrados y atónitos ante semejante embestida. Si Franca acepta casarse conmigo, le pido su mano. Inclinó la cabeza con humildad, suspiró y añadió, solo quiero advertirle algo. Si usted no da su permiso, de todos modos ella será mi esposa. Ah, sí. ¿Tan seguro estás? Se atrevió a intervenir por fin la propia Franca, en su destino ya decidido. Segurísimo, respondió Roque en voz baja. Totalmente convencido. ¿Y tú? También lo estoy, dijo Franca, sin apartar la mirada de sus ojos azules. Se casaron y, pocos días después, se fueron al este, donde Roque tenía asignada una nueva misión. Prácticamente me secuestró. Cuando quise darme cuenta, ya era la esposa de este pirata. Y esto, decía Franca mostrando su anillo de bodas, es mi grillete. Lo decía entre risas, mirando a su capitán de ojos celestes con una mezcla de amor y admiración.
Durante varios años, Roque siguió en el ejército, participando en zonas de conflicto que estallaban por todo el mundo. Fue herido varias veces, recibió varias condecoraciones y ascendió al rango de teniente coronel. Franca, por su parte, trabajó como cirujana en hospitales, clínicas improvisadas, pequeñas salas de primeros auxilios, incluso en camiones y furgonetas. En resumen, allí donde se necesitaba a alguien que supiera operar. Con el tiempo, se volvió una mujer curtida, como si hubiera vivido 100 años más que el resto, pero seguía joven de espíritu, gracias, sobre todo, a que siempre habían estado juntos. Finalmente, volvieron a su ciudad natal. Roque, ya teniente coronel, consiguió un puesto estable en el cuartel de la zona, aunque con tanta experiencia encima, lo enviaban a menudo a formar a nuevas generaciones. Franca se instaló con gusto en el viejo hospital de la ciudad, el mismo donde hizo sus primeras prácticas tras la universidad, feliz de poder simplemente trabajar en paz. Franca, yo tengo 37, tú 32. Tenemos casa. Ya es hora de tener un hijo, soltó Roque un día, como si diera un parte oficial. Franca, como cualquier mujer, claro que soñaba con ser madre. Pero hacía tiempo que había empezado a asumir que quizá ese no sería su destino. Durante todos esos años habían vivido rodeados de peligro y muerte. Su vida había sido demasiado agitada, demasiado incierta. Y de pronto, esa declaración, que sonaba más a orden. ¿Eso fue una orden, comandante? Bromeó Franca, cuyo sentido del humor solía salvarla en discusiones con su soldado testarudo, como a veces llamaba a su esposo. Franca, amor, perdóname, respondió Roque con inesperada seriedad. Quiero mucho tener un hijo. O una hija, lo que sea. Pero si tú no quieres. Tonto. Mira que ser teniente coronel, tener 37 años, casa, medallas, y aún así ser un tonto, murmuró ella, abrazándolo con fuerza. Un año después nació su hijo, al que llamaron Joaquín. Un niño absolutamente reglamentario, bromeaba Franca. Altura, peso, tono muscular, potencia de los pulmones, cantidad de pelo, todo dentro de los estándares. Aunque lo decía en tono de chiste, Franca sabía que estaba maquillando un poco la verdad. Su bebé no solo cumplía con los estándares, lo superaba con creces. Cuando la matrona recibió al recién nacido, casi 5 kilos, y lo oyó llorar con una voz profunda y potente, miró a la madre, que tenía un cuerpo delgado y menudo, y soltó. Si no lo hubiera sacado yo mismo de ahí, jamás habría creído que cabía dentro de usted. Después de gritarlo justo en el hospital, el pequeño Joaquín lloraba muy poco en casa. Solo lo hacía en situaciones límite, cuando ya no había otra forma de hacerse entender. En general, era un niño muy serio. Dormía la mayor parte del tiempo, se despertaba solo para comer como un campeón y guiñarle un ojo a sus padres. Cuando creció lo suficiente para caminar con firmeza, entró rápidamente en la fase de, a ver si me alcanzan. Su crecimiento no se detuvo ahí. A los 5 años ya parecía un niño de 7. Franca, con la mirada atenta y profesional de médico, al principio lo vigilaba con cierta preocupación. Pero pronto se tranquilizó. Joaquín era completamente normal y sano, solo que tenía una constitución física excepcional. Con una complexión compacta, sin un gramo de grasa, hombros anchos, piernas fuertes y brazos donde ya se marcaban los músculos, parecía una versión infantil y en miniatura de un superhéroe. Creo que deberíamos meter a nuestro fortachón en algún deporte, dijo Roque pensativo, sentado a la sombra en la casa de campo de los padres de Franca, observando cómo su hijo de 5 años, sin esfuerzo aparente, destrozaba con un palo los gruesos tallos secos de maíz. Claro, porque se nota que es un niño muy poco atlético, asintió con sarcasmo su mujer. Roque se tomaba muy en serio la crianza de Joaquín, a quien Franca ya le había dicho más de una vez que probablemente sería su único hijo. Por eso, pasaba con él cada minuto libre. Y como todo en su vida, lo hacía con disciplina militar y método. Cada mañana que estaba en casa, padre e hijo hacían una rutina de ejercicios exigente, siempre seguida de una ducha con agua fría y caliente. Y si Roque no estaba, Franca asumía la misión de supervisión sin discusión. Pero la verdad es que Joaquín no necesitaba que su madre lo cubriera ni le hiciera favores. Desde pequeño le gustaba esa sensación agradable de cansancio muscular, esa que después de una ducha se transformaba en energía pura. Con su padre pasaba horas sin descanso jugando al fútbol con otros niños del barrio y con padres tan dedicados como Roque. En invierno, patinaban sobre hielo y hacían esquí de fondo.
Joaquín incluso soñaba en serio con lanzarse algún día en paracaídas. Con esa preparación y condiciones físicas, habría sido bienvenido en cualquier disciplina deportiva. Pero Roque solo reconocía como verdaderamente masculinos 4 deportes: fútbol, hockey, natación y boxeo. Todo lo demás, según él, era para los que no podían con lo de verdad. Así que Joaquín empezó en una escuela de fútbol. Tenía todo lo que un entrenador podría desear: una velocidad impresionante para su complexión, resistencia, visión de juego, y la capacidad de pensar y anticiparse. Pero había un problema: para su edad, tenía demasiada fuerza. Los otros niños no podían competir con él. Joaquín, ten más cuidado con los demás, le decía el entrenador mientras consolaba a otro delantero que, tras intentar pasar la defensa de Joaquín, se frotaba un nuevo morado en la pierna. Con esa fuerza tuya, más que fútbol lo tuyo debería ser el hockey. El entrenador miró con atención a Joaquín, que se sonaba la nariz con cara de culpa, y se quedó pensativo. ¿Y por qué no? Se entusiasmó de pronto, y marcó un número en su móvil. «Hey, amigo», dijo animado cuando le respondieron. «Rivilla, ¿cómo estás? ¿Tus chicos ya reventaron todos los récords?» «¿Qué va, no te rías, hablo en serio. Yo mismo me arrepiento cada día de estar en lo que estoy. Siempre les digo a mis jugadores antes del entrenamiento: en el hockey juegan los hombres de verdad, nosotros solo corremos por el césped». Soltó una carcajada, encantado con su vieja pero fiel broma. Y siguió. «Pero bueno, en serio, Rivilla. Escúchame, tengo aquí a un muchacho que tienes que ver. Es rápido, inteligente, con músculos como cuerdas, pero demasiado potente para nosotros. Puede que sea justo lo que estás buscando. Te lo digo, este chico está hecho como un tanque. Podrías convertirlo en un defensa que no dejaría pasar a nadie. Ven a verlo. Llévatelo antes de que me reviente a toda la plantilla». Unos días después, a la escuela de fútbol llegó un hombre bajito, de cabello canoso y ojos claros y atentos. Se quedó mucho tiempo al borde del campo, observando cómo Joaquín corría sin descanso. Rivilla sintió con satisfacción cuando otro delantero, también bastante grandote, chocó contra Joaquín y cayó al suelo como un saco, perdiendo el balón sin poder hacer nada. Chico, ven aquí», lo llamó cuando Joaquín pasó cerca de él. Joaquín se acercó al desconocido y lo miró con toda seriedad. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Rivilla. «6. Bueno, casi 7. Cumplo dentro de 10 meses. «Ah, claro. Dentro de 10 meses. Entonces casi 7. Bueno, vamos a ver. Mira, Joaquín, pásate mañana por nuestro entrenamiento. ¿Lo ves? ¿Lo piensas? Y si te gusta, podrías probar unas clases. ¿Qué te parece?». El entrenador de Joaquín se acercó y le estrechó la mano a Rivilla con entusiasmo. «¿Qué opinas, Rivilla? Buen chico. Pero para mí ya está un poco grande. Ya sabes que yo pongo a patinar a los críos desde los 3 o 4 años, y a este gigante le va a costar un año solo aprender a mantenerse sobre el hielo. Venga ya, que sabe patinar. No como los tuyos que nacen con patines, claro, pero algo sabe. Tú lo enseñas. Para eso eres el entrenador más laureado del universo». El hockey atrapó a Joaquín desde el primer instante. Fue, si se puede decir así, amor a primera vista. La velocidad, la dinámica, el cambio constante de situaciones, y sobre todo ese contraste, una lucha justa, donde el rival no se ponía a llorar ni se tiraba al suelo, sino que apretaba los dientes y sujetaba el stick con más fuerza. «Papá, mamá», anunció Joaquín después del primer entrenamiento sobre hielo, «quiero jugar al hockey». «Bueno», dijo Roque, mirándolo con seriedad, «si hablas en serio, te voy a apoyar». Y padre e hijo se enfrascaron de inmediato en una discusión profunda sobre las perspectivas de Joaquín como defensa. Franca, que los escuchaba, decidió mirar el asunto desde el lado práctico. Consultó el precio del equipamiento completo para un pequeño jugador de hockey y suspiró en silencio. Al parecer, sus nuevas botas de invierno se despidieron para siempre y se deshicieron en el aire como vapor. Pero Franca no era mujer de lamentarse por tonterías, y en un minuto ya estaba recordando al zapatero excelente que trabajaba en la parada de autobús cercana a su casa. Seguro que él le sacaría una temporada más a sus botas viejas. El nuevo abrigo de Roque, que pensaban comprar el domingo siguiente, también sonrió con resignación y siguió el mismo camino que las botas.
Sin embargo, quedaba una esperanza, que no aceptaran a Joaquín en la escuela de hockey. Al principio, iba muy por detrás en velocidad de esos pequeños que aprendieron a patinar antes incluso que a caminar. Pero todas las dudas desaparecieron rápidamente. Joaquín se entregó con todos los entrenamientos y pronto los alcanzó. Tu hijo tiene un talento impresionante, le dijo el entrenador a Roque tras 6 meses de entrenamientos intensivos. Puede llegar a ser un defensa excelente. Digo puede, porque también puede que no, añadió con franqueza. Depende de él. Y, claro, también mucho de ustedes, sus padres. Y ellos lo daban todo. Salían corriendo del trabajo, cancelaban planes con amigos, sacrificaban fines de semana y noches para llevar a Joaquín a los entrenamientos, esperándolo con paciencia hasta que terminara. Pronto se unieron también los abuelos, los padres de Franca, que entendieron la importancia del asunto. Para poder pagar los entrenamientos, el equipo, y luego los viajes a los campeonatos, Franca empezó a tomar turnos de noche, y Roque aceptó una oferta para dar clases en la cátedra militar de un instituto local. Por suerte, el complejo deportivo donde entrenaban los jóvenes jugadores de hockey quedaba cerca de casa, y cuando creció un poco más, Joaquín empezó a llevar él solo su enorme bolsa con ruedas cargada de todo su equipo. Los entrenamientos de los jugadores de hockey casi siempre coincidían con las prácticas de los patinadores artísticos. Grupos de diferentes edades se iban turnando en la pista, unos salían, otros entraban, y a veces incluso compartían el hielo, dividiéndolo por zonas. Así funcionaba también en la escuela donde entrenaba Joaquín. En el mismo complejo de hielo tenía su sede una de las mejores escuelas de patinaje artístico del país. A los jóvenes patinadores los entrenaba una mujer mayor y corpulenta, que, sin necesidad de alzar la voz, era capaz de dar órdenes con tal autoridad que se la escuchaba incluso si el hielo estaba lleno de niños ruidosos. Cuando Joaquín fue creciendo, se enteró de que esa mujer, que parecía más bien una cajera de supermercado, era en realidad una entrenadora legendaria, responsable de varios campeones olímpicos. El propio Rivilla, su entrenador, una figura casi sagrada e incuestionable para Joaquín, la saludaba inclinando la cabeza con respeto cada vez que se cruzaban. Las chicas patinadoras, delgadas y ligeras como el aire, parecían criaturas casi irreales, especialmente en comparación con los chicos de hockey vestidos con sus armaduras. Eran muy distintas entre sí, en edad, estatura, habilidades. Algunas llegaban y otras desaparecían para no volver, igual que pasaba en el grupo de Joaquín. De todos modos, fijarse mucho en las patinadoras, o hadas, como las llamaban entre risas y algo de desprecio los amigos de Joaquín, no era algo que estuviera bien visto entre los chicos del equipo. Para ellos, tan orgullosos de la rudeza y dureza de su deporte, todo lo demás era cosa de flojos. Y el patinaje artístico, por ser cosa de chicas, no contaba ni siquiera como deporte real. Joaquín, por no quedar fuera del grupo, también se reía de las faldas y los guantes con brillantitos, convencido de que compartía ese punto de vista. Claro, esas bromas solo se hacían cuando estaban seguros de que ni Rivilla ni, peor aún, Gabriela Ortega, la entrenadora de las patinadoras, estaban cerca. En el equipo circulaba una historia ya convertida en leyenda, que Gabriela había pillado a 2 jugadores de hockey burlándose, y como castigo, los obligó a aprender una danza en pareja con elementos del patinaje artístico. Lo más indignante fue que sus propios entrenadores permitieron que eso ocurriera. Si así trataba a los chicos ajenos, ¿cómo sería tenerla como entrenadora propia? Poco a poco, Joaquín empezó a mirar a las patinadoras con un respeto involuntario. Y al observar más de cerca, entendió que lo que hacían era un trabajo duro, increíble, de una disciplina tremenda. Esas niñas tan finas, con brazos y piernas como ramitas, patinaban con tanta ligereza que a veces parecía que ni tocaban el hielo. Pero lo hacían repitiendo sin cesar los mismos giros, secuencias, saltos y piruetas. Una y otra vez. Decenas, cientos, miles de repeticiones. Poco a poco, y casi sin darse cuenta, Joaquín empezó a distinguir a las chicas patinadoras. Cuando tenía un rato libre, las observaba desde lejos. Aprendió a notar quién era realmente buena y quién todavía no lograba mucho. Algunas, más o menos de su edad, hacían auténticas maravillas sobre el hielo. Un día se quedó después del entrenamiento, se coló en las gradas y, sin que nadie lo notara, pasó allí hora y media sin moverse, conteniendo la respiración mientras miraba a las chicas entrenar. Con el tiempo, empezó a hacerlo con frecuencia, como si fuera una especie de misión secreta. En una ocasión, Joaquín se quedó solo en la pista.
Miró a todos lados y, pensando que nadie lo veía, intentó imitar uno de esos saltos que desde la grada le parecían fáciles. Lo había visto tantas veces que creía tener claro cómo funcionaban los movimientos. Tomó impulso, giró, estiró una pierna, flexionó la otra y saltó, para caer de golpe al hielo, desde lo que le pareció una altura absurda. Mientras sentía un dolor bastante serio en la pierna, escuchó la voz rugiente de su entrenador. «Joaquín, ¿te volviste loco? ¿Estás vivo? ¿Puedes levantarte? Ven aquí ahora mismo». Después de la bronca que le cayó de parte de Rivilla y tras jurar que no volvería a hacer tonterías, Joaquín no podía dejar de pensar en lo mismo. Las chicas caían todos los días de esos saltos, sin más protección que unas pequeñas espinilleras que daban risa comparadas con la armadura de un jugador de hockey, o muchas veces sin ninguna protección. Entonces, ¿quiénes eran realmente los que sabían aguantar el dolor? No los chicos del equipo. Eran ellas. Las frágiles y delgadas patinadoras. Ese descubrimiento lo sacudió. Empezó a observarlas con más atención. Pronto, entre todas, se fijó especialmente en una. Una chica de cabello claro, recogido en una larga coleta, que entrenaba en el grupo más avanzado de Gabriela. A los ojos de Joaquín, era la mejor de todas. Sus movimientos eran tan elegantes que parecía flotar sobre el hielo. Cuando pasaba junto a él a toda velocidad, por más que se esforzaba, no escuchaba el típico sonido del patín rozando el hielo. Nunca faltaba a los entrenamientos y después de las prácticas grupales, siempre se quedaba haciendo trabajo individual. Pero ni eso le bastaba. Al lado de la pista principal, un poco más apartada, había una más pequeña, conocida como pista de calentamiento. Cada vez que Joaquín iba a entrenar, la veía ahí, repitiendo una y otra vez algún nuevo elemento. Y cuando él se iba, todavía seguía patinando. Un día, mientras se entretenía solo en las gradas, alcanzó a escuchar una conversación entre su entrenador y Gabriela, que observaba a su alumna desde el borde de la pista. «Bueno, Gabriela, ¿cómo va todo?» «¿Y tu esperanza?», preguntó señalando a la figura que volaba sobre el hielo. «Mi Olivia va avanzando poco a poco», respondió ella en voz baja, y luego golpeó el borde de la pista con el puño. «¡Qué rabia, de verdad! Da ganas de llorar. Mira, Rivilla, esa chica tiene un talento enorme. Su velocidad en las secuencias, su forma de girar, es impresionante. Trabaja como una bestia. Tengo que echarla del hielo, ¿te imaginas? Pero no puede sacar el triple. Simplemente no puede». Hizo un gesto de frustración con la mano y gritó. «Olivia. Llegaste tarde otra vez con la pierna. Ya basta por hoy, termina». La chica, Olivia, bajó los hombros agotada y se acercó lentamente a la salida del hielo. Miró a su entrenadora, esperando algo. Gabriela se encogió de hombros. «Técnicamente lo estás haciendo casi todo bien». «Casi. Sigue trabajando». La chica pasó muy cerca del banco donde estaba sentado Joaquín. No parecía notar nada a su alrededor, estaba completamente absorta, como si su mente siguiera patinando en la pista de la que acababa de salir. Pero él la vio bien, las ojeras marcadas, las pequeñas gotas de sudor en la frente y las sienes, el pelo mojado, y un enorme, viejo hematoma en el brazo, que se extendía en todos los tonos de amarillo. Al día siguiente, cuando uno de los chicos del vestuario soltó una de esas bromas típicas sobre las patinadoras, tuvo una charla seria con Joaquín. A este paso Joaquín se nos pasa al patinaje artístico. Habrá que avisarle al entrenador que prepare más mallas, bromeaban, notando el creciente interés del defensa central por los entrenamientos de las hadas del hielo. Otro día, Joaquín estaba otra vez en las gradas, después de su entrenamiento, observando la figura delgada de una chica que una y otra vez tomaba impulso para saltar, caía, se levantaba, y volvía a intentarlo. Y pensó, ¿podría yo repetir el mismo intento 1000 veces y no rendirme, aunque no me salga? No lo sabía. Pero dudaba que tuviera la paciencia, la fuerza de voluntad y el coraje para seguir saltando, cayendo, soportando el dolor y levantándose una y otra vez. «Oye, ¿y tú qué haces aquí?», se oyó de repente una voz aguda y clara muy cerca. Sin darse cuenta, la chica había patinado hasta el borde y, apoyada en el muro, lo observaba curiosa. «Tú eres del equipo de hockey, ¿verdad? Ya te he visto varias veces aquí sentado. ¿Qué esperas?». «Espero a que aprendas a saltar», soltó Joaquín, y se puso rojo al instante. Le salió seco, brusco.
Quiso disculparse, pero la chica, como era de esperarse, no era fácil de incomodar. Pues lo mismo te quedas esperando. No prometo nada, respondió con una media sonrisa desafiante. Joaquín se apresuró a arreglar su metida de pata. Oye, perdona, de verdad. He dicho una tontería. Patinas increíble. En serio. Y entrenas más que nadie. Y además sé quién eres. Olivia Solana. Una de las mejores juniors con más futuro. Lo era. Era una de las que tenía más futuro. Ahora me muevo despacito hacia la categoría de solo con talento, dijo Olivia, frunciendo el ceño. La conversación empezaba a ir por un camino que no le gustaba nada, así que Joaquín usó su táctica más infalible. ¿Tienes hambre? Disparó. Él tenía hambre siempre. Aunque acabara de comer. Los deportistas en crecimiento, con toda la energía y nervios que quemaban, siempre estaban listos para picar algo, especialmente si alguien se ofrecía a invitar. Para Joaquín, invitar a comer era el mejor truco para romper el hielo y acercarse a alguien. Aquí cerca, en el centro comercial, hay un food court. Seguro lo conoces. Vamos, comemos algo. Yo invito. Sacó rápidamente las manos del bolsillo y le enseñó algunos billetes. Ella miró a su alrededor, un poco indecisa. Bueno, en teoría ya terminé, pero tengo un montón de tareas, y además. Yo también tengo tarea. Créeme, no menos que tú. Solo un rato. Sí. Vamos. Bueno, vale, dijo al fin. Espera, me cambio. No tardo nada. Media hora después llegaron a una fila interminable de rótulos iluminados, bajo los cuales se alineaban todo tipo de cafeterías y restaurantes. ¿Qué tal un par de hamburguesas?, preguntó Joaquín con entusiasmo, corriendo hacia uno de los mostradores. ¿Pero qué dices, una hamburguesa? ¿Estás loco? Olivia dio unos pasos atrás y empezó a agitar las manos con energía. Una sola. Pequeña, simple, insistió él, convencido de que una minúscula hamburguesita no podía hacerle daño a nadie. Ni pequeña, ni mínima, ni en sueños. No puedo comer eso. ¿Y entonces qué puedes comer aquí?, preguntó Joaquín, desconcertado, tragando saliva. ¿Papas? ¿Nuggets? ¿Pizza, quizás? Fue diciendo nombres con la esperanza de dar en el clavo, mientras Olivia negaba con la cabeza una y otra vez. La verdad, casi nada de lo que venden aquí. Bueno, tal vez una ensalada de verduras y unos palitos de zanahoria. Joaquín tenía una relación difícil con la zanahoria. Desde niño no soportaba ese sabor dulzón del vegetal. Entonces, 2 ensaladas, no, mejor 3. Y 2 porciones de palitos de zanahoria. Dijo su pedido con resignación, asumiendo que probablemente tendría que aguantar el hambre hasta que llegara a casa. Joaquín, no seas ridículo. Ya veo que tienes hambre. Pide algo de verdad. No me importa si te comes una hamburguesa delante de mí, dijo Olivia riéndose. Ni hablar. ¿Te crees que solo tú tienes fuerza de voluntad? Si vinimos juntos, comemos lo mismo. Es cuestión de principios. Trajo la bandeja con lo que él consideraba no comida. Solo un montón de cosas verdes y naranjas. Comida de conejo, pensó. Olivia, ¿siempre comes así? O sea, ¿nada de nada? No es tan así. Tú eres deportista, sabes que hay comida buena y comida inútil. Sí, y también sé que toda la comida buena sabe horrible, se rió Joaquín. No me imagino vivir sin nada de eso. Señaló la fila de locales de comida rápida con cara de antojo. Pues yo sí, rió Olivia. No recuerdo la última vez que comí pizza, por ejemplo. Mira, yo gano peso con mucha facilidad. Cada mordisco se me va directo a la cintura. Y ahora, con la edad que tengo, bueno, en fin, suspiró con desgana. Me toca dejar casi todo. Pero eso no me preocupa tanto. Lo que me importa es estabilizar el triple salto. Solo me sale 1 de cada 3. Y ya debería estar entrenando el cuádruple. Si no lo consigo antes de Navidad, me sacan del grupo. ¿A ti? Ni de broma. ¿Cómo que te van a sacar? Si eres la mejor de todas. Dado disgusto, Joaquín casi se atraganta con el palito de zanahoria que intentaba masticar con dignidad, sin que Olivia notara lo mucho que odiaba esa dieta saludable.
Sí, claro que sí. Me sacan sin más, para que no le quite el lugar a otra. Ya sabes cómo es, no cumples con el estándar, te vas. Joder. Estaba impresionado. Una chica de 14 años hablaba con toda seriedad de cosas realmente duras. ¿Y qué? ¿Qué hará si? No sé, si acaso. Balbuceó Joaquín. ¿Si me echan del grupo? Lo ayudó Olivia. La verdad, me da miedo pensarlo. Hago patinaje desde los 4 años. No recuerdo cómo es la vida sin estar sobre unos patines. Pero por otro lado, ¿sabes qué? Hay millones de personas que jamás se han puesto unos patines y ahí están, viviendo su vida. Sonrió con alegría. Me volveré a casa, estudiaré, seré jefa. Espera, espera, Joaquín la miró confundido. ¿Cómo que volverás a casa? ¿Tú no eres de aquí? No, ¿qué va? Soy del norte. De un pueblito muy pequeño. Ni siquiera tenemos pista de hielo cubierta, solo se puede patinar al aire libre y solo en invierno. Vinimos a visitar a mi tía, la hermana de mi madre. Justo coincidió con una convocatoria para entrar a esta escuela de patinaje. Mi madre me llevó, me vieron, y me aceptaron. Vivimos casi 3 años con mi tía. Pero luego discutieron y mi madre se fue. Gabriela me ayudó a entrar en el internado de la escuela. Y desde entonces estoy aquí, entrenando con ella. Ya van casi 10 años. Joaquín estaba alucinado. Esta chica vivía sola, sin sus padres. Él, que había crecido mimado y querido, no podía ni imaginar cómo sería vivir sin los desayunos de su madre o las charlas con su padre. En su casa, siempre tenía ropa limpia en el armario, y el uniforme deportivo que el día anterior había dejado empapado en la entrada, a la mañana siguiente ya estaba doblado y oliendo a jabón dentro de su bolsa. Sabía que si se enfermaba, lo cuidarían, le darían los medicamentos adecuados. Le recordaban cuando tenía que ir al peluquero, lo ayudaban con los deberes y daban de comer a sus amigos cuando se colaban en casa. Quería mucho a sus padres, les agradecía de corazón todo lo que hacían por él, trataba de no pasarse ni decepcionarlos, pero, aún así, daba todo eso por hecho. Olivia no tenía nada de eso. Nada. Y aún así, seguía con la cabeza alta, luchando por sus malditos triples saltos. Y cuando los lograra, con la misma fuerza iría a por el cuádruple. Todo eso lo pensó Joaquín más tarde, ya de camino a casa. En ese momento, estaba tan sorprendido que ni se dio cuenta de que seguía masticando, sin protestar, los odiosos palitos de zanahoria. Olivia y Joaquín charlaron un rato más y luego se despidieron. A partir de entonces, entre ellos nació una amistad. Cada vez que Joaquín la veía, levantaba las 2 manos con el stick en alto como saludo. Olivia desarrolló la costumbre de responderle con un elegante giro en el hielo, que terminaba con una graciosa sacudida de manos. Joaquín, hola. Gritaba ella. Olivia. Le respondía él, elevando la voz por encima del bullicio de toda la pista. Después de los entrenamientos o competiciones, a veces se encontraban si el tiempo lo permitía. Intercambiaban noticias, chistes y los típicos cotilleos de adolescentes. Poco a poco, Joaquín empezó a darse cuenta de que Olivia era, en realidad, su única amiga. Así se había dado todo en su vida, entre el deporte y una infancia sin mucho barrio ni juegos en la calle, nunca llegó a tener esos primeros amigos que suelen quedarse para siempre. Y en su equipo, aunque los chicos eran compañeros y en general se llevaban bien, también eran rivales. A Joaquín, un chico claramente talentoso, muchos le tenían una pequeña envidia. Lo veían como el afortunado, el que siempre estaba un paso adelante. En esas condiciones, formar una amistad sincera era complicado. Pero Olivia lo aceptaba tal como era. De verdad admiraba sus logros, se alegraba por sus alegrías y lo acompañaba en los momentos difíciles. Sabía escuchar. Y a veces, Joaquín dejaba de agobiarse por algo solo con contárselo a ella. Su amistad duró casi 3 años. Ligera, bonita, sincera para ambos. Se necesitaban, se extrañaban cuando pasaban días sin verse, se llamaban por teléfono. Se convirtieron en verdaderos amigos. Cada vez que se veían, Joaquín soltaba una avalancha de noticias, comentarios y preguntas sobre 1000 cosas. A veces, ya en casa, se daba cuenta de que una vez más se había olvidado de preguntarle cómo estaba ella. Porque, según lo poco que Olivia contaba, pues no solía hablar mucho de sí misma ni de los demás, las cosas no iban demasiado bien.
Aunque había aprobado el programa técnico obligatorio para su edad, le costaba avanzar. No se veía progreso real. En cambio, la carrera de Joaquín iba en ascenso. A los 16 años ya había jugado varios partidos con la selección juvenil del país. Llamó la atención de entrenadores que se dedicaban a observar talentos con futuro para llevarlos a equipos de nivel profesional. Joaquín estaba convirtiéndose en el defensa ideal. Grande, fuerte, o como dicen los expertos, con muy buen físico. Pero no era solo un muro difícil de pasar. Era ágil, rápido para su tamaño, con una lectura de juego excelente. Sabía posicionarse, entender al rival. Además, no tenía miedo, iba al choque sin pensárselo 2 veces y ganaba 9 de cada 10. Un chico excelente. Asintió el entrenador de la juvenil, que seguía de cerca los partidos de los cadetes. Solo espero que no se nos rompa. Lo tengo fichado. Y a pesar de todo eso, Joaquín logró acabar el colegio con buen nivel. Claro, a los deportistas casi profesionales se les daban ciertas facilidades en los exámenes finales y no se les exigían notas altísimas, pero su padre había repetido durante todos esos años una misma frase. Joaquín, es triste pero cierto, la vida en el deporte acaba antes de lo que uno cree. Y cuando te quites los patines, tienes que seguir siendo una buena persona. Y, si es posible, una persona inteligente y útil para los demás. Joaquín era un chico inteligente, con talento para las ciencias exactas y, a pesar de su apretadísimo horario de entrenamientos y los constantes viajes por competiciones, lograba mantenerse al día en el colegio sin demasiado esfuerzo. Olivia, me voy al mundial. Gritó cuando se vieron de nuevo, tan fuerte que la gente empezó a volverse a mirar. ¿Te imaginas? Me convocaron a la juvenil. De momento como suplente, pero es el primer paso, Olivia. Solo piénsalo. Me alegro muchísimo por ti, Joaquín, de verdad. Y te lo mereces completamente. Olivia le sonrió, aunque hizo una pequeña mueca cuando Joaquín la agarró de la mano y la empezó a agitar con tanta fuerza que la hizo saltar en el banco. No pareces muy contenta. ¿Me estás escuchando? Me voy con la selección al Mundial en Suecia. Y para que quedara más claro aún, la rodeó con los brazos, la levantó del suelo y comenzó a dar vueltas con ella. Joaquín, bájame ya. Se reía Olivia, agarrándose a sus hombros. Lo entendí, lo entendí. Eres un crack. Es genial. Joaquín, de pronto avergonzado y con la cara roja, la dejó suavemente en el suelo. Perdón, Olivia, murmuró. Estoy actuando como un tonto. Es que, me hizo tanta ilusión. Lo entiendo, claro que sí, dijo ella, revolviéndole el pelo con una sonrisa. Prepárate, Suecia, que llega Joaquín Trueba. Si no hubiese estado tan emocionado con la noticia de su convocatoria. Si no se hubiera sentido tan raro cuando la abrazó, tal vez se habría fijado en su cara pálida y delgada. En las ojeras, en ese brillo febril que tienen los ojos cuando uno ha llorado mucho y en silencio. Pero estaba tan metido en sus propios logros, que no vio nada de eso. Del Mundial en Suecia, Joaquín volvió sin medalla, pero como un ganador absoluto. Aunque fue convocado como suplente, jugó bastantes minutos y supo aprovecharlos para brillar. Todo el mundo hablaba ya de él como uno de los defensas más prometedores de su generación, un futuro firme candidato para la selección absoluta. Todo aquello cayó sobre él como una avalancha. Lo felicitaban sin parar, lo elogiaban, le daban advertencias, lo regañaban, le pedían entrevistas. Y al final del torneo, su mayor deseo era encerrarse en silencio en su habitación de hotel. Ahora mismo me metería debajo de las mantas y llamaría a Olivia. Se dio cuenta de cuánto la extrañaba. Su voz tranquila, su mirada seria pero dulce, la forma en que se ataba la coleta al echar los brazos hacia atrás, el típico moretón de siempre en el antebrazo. Cuando volvió al país, lo mandaron a concentrarse a su ciudad natal. Olivia no contestaba al teléfono. Joaquín pensó que estaría entrenando, como siempre, y salió corriendo al complejo de hielo donde se entrenaban. Al llegar al borde de la pista, se sintió aliviado, ahí estaban las patinadoras. Y sí, ahí estaba también Gabriela, con su figura inconfundible y su voz potente. Así que Olivia tenía que estar cerca. Buscó rápidamente con la mirada, pero no la encontró. No estaba esa figura delgada, con la coleta rubia que conocía tan bien. Mira quién apareció. Joaquín. Escuchó la voz ronca, castigada por años de gritar sobre el hielo, de Gabriela.
Vi cómo no dejaste títere con cabeza. ¿Y no te da vergüenza, Joaquín? Aunque sí, muy bien hecho, te felicito. Recibir un elogio personal de la gran y temida Gabriela era un privilegio muy raro. Y lo más curioso era que ni siquiera importaba que Joaquín no fuera su alumno, ni tuviera nada que ver con el patinaje artístico. Pero en ese momento, sus palabras no significaban nada. Solo pensaba en una cosa, no veía a Olivia. ¿Había faltado al entrenamiento? ¿Por qué? Era imposible. Gabriela, perdón, se dio cuenta de que la había interrumpido, y ella, sorprendida, se calló. ¿Dónde está Olivia? ¿Buscas a Olivia? Repitió con el ceño fruncido. No está. ¿Cómo que no está? ¿Le pasó algo? ¿Y por qué le habría pasado algo? Simplemente ya no entrena. La sacaron del grupo de élite y ella decidió no seguir viniendo. Joaquín la miró sin entender, dio unos pasos atrás. Usted, se puso rojo, empezó a tartamudear. ¿Cómo pudo hacerle eso después de tantos años? Si fue su alumna tanto tiempo. Usted la conoce. Era la mejor, la más talentosa. ¿Y usted? La odio. Ella la admiraba, la adoraba. Y usted la echó como si fuera un juguete roto. Ella no tenía nada más que este maldito patinaje y a usted. Y ahora no tiene nada. Nada. Váyase al demonio. Se quedó sin palabras, hizo un gesto de rabia con la mano y salió corriendo. Ahora tiene a ti, mi querido niño. Gracias por eso, susurró la legendaria entrenadora de campeonas. Y en su rostro cansado, duro y sereno, rodaron lágrimas silenciosas. Olivia y Joaquín estaban sentados juntos en una banca vieja del parque. Él le sostenía la mano, y ella simplemente sonreía. Joaquín, ¿qué voy a hacer contigo? Primero te alteras, y luego recién empiezas a pensar. Ahora te dio por gritarle a Gabriela. ¿Qué culpa tiene ella? Ella no tiene la culpa de que yo no pueda saltar. Si puedes. Tú puedes todo. Lo sé. Joaquín se puso de pie y empezó a caminar delante de Olivia, agitado. Puedes hacer lo que ninguna otra puede imaginar. Solo necesitas trabajar un poco más. Gabriela te va a recuperar, vas a volver al grupo. Joaquín, hice todo lo que pude. Tú sabes cómo entrenaba. Nadie tiene la culpa de que mis huesos sean pesados. Simplemente soy así. Y ya era hora de aceptarlo. Perdí tiempo aferrándome a algo que no iba. Anda, siéntate. Cálmate. Ella lo agarró de la mano y lo hizo sentarse a su lado otra vez. Joaquín, no tienes que preocuparte tanto por mí, dijo con un tono casi alegre. Estoy bien. Entré al colegio, voy a vivir en la residencia. La vida sigue. Estudiaré y te veré en la tele. Olivia. Olivia la agarró de la mano con fuerza, pero no le salía ninguna palabra. Joaquín, ella le acarició la mejilla y se echó a reír. No te pongas así. Ya sé cómo animarte. Vamos a comernos unas hamburguesas. Y no una. 5. No, 10. Ahora ya puedo vivir como una persona normal y darme gustos. Y tú, en lugar de alegrarte por mí, te pones todo dramático. Anda, vamos. Comieron comida chatarra, deliciosa y prohibida, hablaron de todo lo que se les ocurrió, y estuvieron realmente felices juntos. ¿Estoy enamorado de Olivia? Joaquín estaba tumbado en su viejo sofá, en casa de sus padres, intentando entender lo que sentía por la chica que durante años había considerado su amiga. Pero ¿qué clase de amistad era esa, si cada vez que estaba con ella se ponía rojo, luego pálido, tartamudeaba, y cuando quería decir lo que de verdad le nacía, algo lo paralizaba por completo? Unos días después voló con su equipo a un torneo internacional. Tras uno de los partidos, salió a caminar por la ciudad. Lo llamaba echar de menos a Olivia, aunque en realidad era simplemente pasar tiempo solo, pensando en ella. En el escaparate de una joyería taller, vio una vitrina enorme con colgantes de plata en forma de artículos deportivos. Había raquetas de tenis en miniatura, pelotas de todo tipo, un remo, una bicicleta, pero lo que atrapó su atención fueron unos pequeños patines de hockey y de patinaje artístico, también de plata. Se quedó mirando embobado, y en ese instante supo que tenía que comprarle uno a Olivia. Era el regalo perfecto. De pronto se quedó quieto, como si una idea lo hubiera golpeado de lleno.
Hizo cálculos rápidos, frunció el ceño, y al segundo siguiente ya estaba entrando decidido en la tienda. Le explicó al vendedor lo que quería. Media hora después, salió, se sentó en el primer banco que encontró, abrió el paquetito que le habían dado y sacó el colgante. En su palma descansaba un colgante de plata único, un patín de patinaje artístico, femenino, tocaba con la punta el patín masculino de hockey. Juntos, elevándose hacia arriba, formaban la silueta de un corazón. En el reverso había mandado grabar 2 letras, J y O, las iniciales de sus nombres. Joaquín suspiró feliz. Para él, la idea y el resultado eran simplemente brillantes. Y quizás ese regalo dijera por fin todo lo que él llevaba tanto tiempo sin atreverse a pronunciar. Y Olivia lo entendió. Levantó la vista del colgante y miró a Joaquín, ladeando un poco la cabeza. Olivia, se le escapó de golpe. Mi vida. En un par de meses me voy al mundial absoluto, lo gano rápido y vuelvo. ¿Y nos casamos? Sí. Solo tú, yo, mis padres, y Gabriela, si quieres invitarla. Aunque en realidad da igual todo eso. Lo único que importa es que estés conmigo. ¿Vas a estar conmigo? Joaquín, ¿me estás pidiendo matrimonio? Rió Olivia. Eres una estrella, la promesa del hockey mundial. ¿Para qué quieres a una patinadora retirada, de las que un día prometían mucho y ya no? Tú eres mi promesa más grande, Olivia. La más brillante. La abrazó y de pronto sintió que no podía soltarla. No quería ni tenía fuerzas para hacerlo. Se besaban, torpemente, sin experiencia, pero con pasión. Como si se rompiera de golpe esa represa que durante años habían construido, entregándose por completo al deporte, conteniendo emociones, deseos, amor. Estaban juntos. Y sentían que nada más hermoso les pasaría jamás. En su primer campeonato mundial con la selección absoluta, Joaquín jugó como un loco. El equipo logró subir al podio, y que un chico de 20 años, debutante, ya ganara una medalla en un torneo de ese nivel, fue el inicio perfecto para su carrera como profesional. La noche antes de regresar a casa, alguien llamó a la puerta de su habitación de hotel. Al abrir, Joaquín se encontró con un jugador joven de uno de esos equipos que solo van a los torneos para tener la experiencia de jugar contra los grandes, sin muchas expectativas reales. Lo recordaba porque, durante el partido, había sido bastante bueno y le había dado trabajo, empujando sin descanso para llegar al arco, incluso contra una defensa casi impenetrable. Al final, Joaquín le había estrechado la mano con sinceridad y habían intercambiado un par de palabras. Joaquín, hola. Saludó el chico. Perdona, solo será un minuto. ¿Puedo pasar? Dejarlo en la puerta habría sido grosero, así que Joaquín dio un paso al lado y lo invitó a entrar. Felicidades por la medalla. La verdad, merecían ganar el oro. Pero seguro que se lo llevan el año que viene. Tu juego fue increíble. El invitado se deshacía en halagos que Joaquín no necesitaba, y no pudo evitar mirar el reloj. Entiendo, voy al grano. El chico rió con sinceridad y enseguida se puso serio. Joaquín, tengo que pedirte un favor enorme. Solo tú puedes ayudarme. Tengo una tía en Madrid. Está muy enferma, es algo raro y grave. Necesita unas pastillas. ¿Estás? Sacó un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en plástico. Las necesita con urgencia. Pero tú sabes que no se puede enviar un medicamento que no esté registrado allá. Estoy desesperado, Joaquín. Si ella muere, me lo reprocharé siempre. Por favor. ¿Puedo mandarlas contigo? Solo tienes que pasarlas por la frontera. Alguien irá a buscarlas donde tú digas. Joaquín lo miró, pensativo. Yo también soy deportista, añadió el chico rápidamente. A nosotros también nos prohíben aceptar paquetes o cosas así. Pero créeme, si no estuviera en una situación tan grave, no te molestaría. Parecía sincero. Estaba claramente angustiado. Y Joaquín sintió que, tal vez, de verdad era su última esperanza. ¿Qué medicamento es? Preguntó con cautela. Ah, es totalmente legal aquí. Mira, te dejo hasta el prospecto. Es para insuficiencia cardíaca aguda. Joaquín, tú no corres ningún riesgo. Vuelven a casa con medallas del mundial. Dudo que los inspeccionen siquiera. Lo sabes. Por favor, ayúdame.
Joaquín tomó el paquete con las pastillas y lo metió en su maleta. Justo después de aterrizar en Madrid y pasar el control de pasaportes, varios hombres se le acercaron. ¿Joaquín Trueba?, le preguntó uno con una voz calmada y firme que, sin razón clara, le hizo sentir un escalofrío. Sí, respondió él con voz ronca. Por favor, acompáñenos, le dijeron. Pero estaba claro que no era una invitación, sino una orden. Entró en una sala y lo primero que vio fue su maleta, junto a la cual un perro olisqueaba con insistencia. La reconoció de inmediato. ¿Es suya esta maleta?, le preguntaron. Asintió. Ábrala, por favor, le indicaron. A partir de ese momento, todo empezó a sentirse como una película de policías. Solo que, si en el cine eso resulta emocionante, ahora el terror lo congelaba por dentro. Ya lo había entendido todo. ¿Esto le pertenece?, preguntó amablemente un hombre uniformado, señalando el paquete que Joaquín había recibido en el hotel. No, respondió él. Pero supongo que eso no importa. Joaquín estaba destrozado, como si toda esa fuerza por la que era conocido se hubiera esfumado de golpe. Después tuvo que repetir la historia muchas veces, por escrito y en voz alta, detallada y resumida, como, cuándo, dónde y de quién había recibido el maldito paquete con las pastillas. Luego vino la cara roja y furiosa del entrenador principal del equipo, los rostros fingidamente preocupados de unos burócratas del deporte, una noche en el calabozo, y más interrogatorios por parte de agentes que repetían las mismas preguntas una y otra vez. Y de repente, en medio de tanto rostro indiferente o mal disimulado por la curiosidad y el morbo, apareció una cara humana. Un investigador ya mayor, con sobrepeso y dificultades para respirar, golpeó con la mano los papeles que estaba completando y miró a Joaquín con un gesto que era casi de dolor físico. ¿Pero qué hiciste, muchacho? ¿Cómo pudiste meterte en esta porquería? Si tú eras nuestra esperanza. Un verdadero defensa, de los que no veíamos hace años. Nos diste una alegría tremenda. Casi nos da un infarto cuando tiraste a 3 en los cuartos de final. Eres un talento, chico, un verdadero talento. Y lo tiraste todo a la basura. ¿Y por qué? Por un puñado de veneno. Va. El hombre escupió al suelo, frustrado, y luego, con un suspiro, volvió a mirar a Joaquín. Tus huellas estaban en el paquete. Bueno, ya está. Te dejo en libertad condicional hasta el juicio. Ve. Ve a ver a tu madre, a tu padre, a tu primer entrenador, a tu prometida si tienes una. A todos los que arrastraste contigo por el fango. Mírales a los ojos, si puedes. Y lárgate ya. Después vino el rostro envejecido de su madre, como si le hubieran caído 100 años encima de golpe. Y el rostro vacío, inexpresivo, de su padre. Solo dime una cosa, le preguntó él. Y contéstame con la verdad. ¿Eres un delincuente o solo un idiota? Soy un idiota, papá, respondió Joaquín. Gracias a Dios. Suspiró su padre, y se echó a llorar. Olivia estaba sentada en el banco frente al portal de su edificio, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas, como una alumna ejemplar que ha olvidado las llaves y espera con paciencia a que alguien llegue para abrirle. ¿Cómo había dicho aquel viejo investigador? ¿Qué arrastró a todos por el barro con él? Pues no, a Olivia no pensaba arrastrarla. Ya se la imaginaba, yendo al juicio, mirándolo con esos ojos enormes y después esperándolo como una tonta fiel. Y entonces quedaría unida a él para siempre. A un criminal. Cometió muchos errores, pero ese no iba a permitirlo. Lárgate. No tienes nada que hacer aquí, le soltó con el ceño fruncido. Olivia se inclinó un poco hacia él. Joaquín. Intentó sonreír, pero le salió una mueca temblorosa y triste. Vete, ¿me oyes? No necesito tu lástima, ni tu compasión, ni tu amor. Todo esto fue una estupidez. Ya me di cuenta durante el campeonato. Una tontería. ¿Casarme con la amiga de la infancia? ¡Qué ridículo! ¿Y lo que pasó entre nosotros? Mira, olvídalo. No fue nada. Algo normal. Olivia se estremeció como si la hubieran azotado. Se levantó del banco y se alejó despacio, encorvada, como una anciana de 100 años. ¿Cuánto dijo el investigador? ¿3 años? Poco. Por lo que acabo de hacer ahora, merezco cadena perpetua. Joaquín fue condenado a prisión.
Por supuesto, quedó fuera del mundo del deporte, y su nombre, que una vez brilló como promesa del hockey, fue olvidado tan rápido como había aparecido. En la cárcel, curiosamente, las cosas le fueron mejor de lo esperado. Voy a pelear hasta el final. Que me maten a golpes si hace falta, pero yo no me rindo, se decía camino al penal, recordando todo lo que había leído o visto en películas sobre la vida entre rejas. Pero no tuvo que pelear por su vida. Su breve pero intensa fama deportiva le sirvió de escudo. Entre los presos había fanáticos del hockey, e incluso admiradores suyos. Lo protegieron discretamente. Trabajó, entrenó su cuerpo, y sorprendentemente, completó a distancia 3 años de la carrera de economía en un instituto universitario. Al salir, intentó empezar de nuevo. Y tuvo suerte. Aún no recordaban. Muchos comprendían lo absurda y trágica que había sido su caída. Era un chico joven, inexperto. Y, lo más importante, le creyeron, pese a todo. Terminó sus estudios y durante años trabajó en una gran empresa con filiales por todo el país. Con el tiempo, Joaquín llegó a dirigir el Departamento de Seguridad Económica. Nunca se casó. A veces volvía a patinar con su palo de hockey, solo para mover el cuerpo. Amaba profundamente a sus padres, ya muy mayores, y guardaba, muy dentro, el amor y la culpa que sentía por Olivia. El vagón del tren seguía meciéndose suavemente al ritmo de las juntas de los rieles. Afuera, el atardecer comenzaba a caer. Joaquín se levantó, estirando con dificultad las piernas entumecidas, y miró el colgante cubierto de sangre seca. Sacó un pañuelo y lo limpió con cuidado. Lilia estaba sola en el compartimento. ¿Puedo pasar?, preguntó Joaquín. Ella asintió. Se sentó frente a ella y sonrió. Para su sorpresa, ella le devolvió una sonrisa tímida y sincera. En ese momento, sola, sin público ni actitudes desafiantes, Lilia parecía una chica completamente normal, tranquila, que lo miraba con esos ojos tan peculiares, sin burlas ni gestos provocadores. ¿Es tuyo?, preguntó, abriendo la mano y mostrándole el colgante. El alivio que apareció en el rostro de Lilia fue tan evidente que ni siquiera hizo falta una respuesta. ¡Ay, lo encontró! Gracias a Dios. No me imagino qué habría hecho mi madre si lo hubiera perdido. ¿Tu madre? Joaquín agradeció mentalmente estar sentado, porque de pie habría caído al suelo. Ese colgante era de tu madre, logró decir mientras recuperaba el aliento. ¿Y tu madre se llama Olivia? ¿Cómo lo sabe?, preguntó Lilia, mirándolo sorprendida. Resulta que conocí a tu madre hace muchos, muchos años. Éramos amigos, muy buenos amigos, pero la vida nos llevó por caminos distintos, y no nos volvimos a ver. Lilia parecía escuchar, aunque su atención seguía centrada en el colgante. No sabe cuánto me alegra que haya aparecido. Es un recuerdo de alguien que también fue amigo de mi mamá. Vaya, al final mamá tiene un montón de amigos, pero yo nunca he tenido papá. ¿Cómo se explica eso? ¿Olivia nunca se casó? ¿Casarse? Ni hablar. Vivió toda su vida con este colgante ridículo y una foto vieja de un tipo con un palo de hockey. Lilia, la voz de Joaquín se quebró, el pecho le dolía, la cabeza le daba vueltas, pero sentía una extraña claridad. Por favor, ¿me das el número de teléfono de tu madre? Te prometo que no se va a enfadar contigo por esto. ¿Enfadarse?, bufó la chica. Mi madre en la vida me ha gritado ni una sola vez. Apunte. Tardó varios días en reunir el valor para hacer la llamada. Pero finalmente marcó el número y escuchó su voz al otro lado. Hola, Olivia, dijo él, al fin. Hola, Joaquín, respondió ella, como si se hubieran visto ayer mismo en una pista de entrenamiento.